Every change in the universe can be described with a simple question. What happens if I modify something just a little? How does a neural network understand patterns? How does it know when it has made a mistake? And how does it correct that mistake to improve? Now, imagine transferring that logic to artificial thought. Thousands of digital neurons connected adjusting millions of parameters, trying to learn. That question is the essence of the derivative, a mathematical tool that tells us how a function varies, how a system responds, how an idea transforms when altered just one variable. En cálculo, la derivada no es solo una operación, es una medida de sensibilidad. Medida que nos indica, por ejemplo, cuánto cambia una función cuando su variable cambia apenas un poco. Imaginemos que tenemos una función f de x. Su derivada va a representarse de la siguiente manera. F' de x igual a df sobre dx, o sea, la razón de cambio de f con respecto a x. Ese símbolo, que aparentemente es simple, es el que describe la velocidad del cambio. Ahora analicemos la siguiente curva. En cada punto la pendiente de la tangente nos dice qué tan rápido crece o decrece la función. Cuando la pendiente es positiva, sabemos que la función está aumentando. Cuando la pendiente es negativa, por el contrario, sabemos que la función está disminuyendo. Y en el punto donde la pendiente se convierte en cero, el cambio se detiene. O sea, prácticamente representa que existe un equilibrio donde la función ni sube ni baja. Comprender esa idea del cambio instantáneo prácticamente es comprender la base de todo proceso de optimización, porque también puede interpretarse que aprender también significa cambiar. En redes neuronales, que es nuestro caso aplicado, este mismo principio guía el aprendizaje, que se puede interpretar como la detección hacia dónde debe moverse el sistema para poder mejorar su desempeño. Una red neuronal artificial se inspira en el cerebro, pero su lenguaje es puramente matemático, es decir, que cada neurona recibe información, la pondera, la transforma y finalmente produce una salida. En términos matemáticos, lo hace así, donde x y son las entradas, w y los pesos, b es el sesgo y f la función de activación. Produce no linealidad, que es lo que permite a la red modelar los comportamientos complejos, desde reconocer una voz hasta identificar un rostro. Pero toda red necesita aprender, y para eso debe saber qué tan lejos está su salida del resultado correcto. Definamos entonces una medida de error. Esta función de error nos dice cuán equivocada está la red. ¡Oh, my God! Sin embargo, conocer el error no basta. Debemos saber cómo cambia ese error cuando modificamos los pesos. Y aquí vuelve a aparecer la derivada. Cada peso WI tiene una influencia sobre el error total. Calcular la derivada de E respecto a cada WI nos revela la dirección exacta para ajustar el sistema y aprender. Es el primer paso hacia el descenso del gradiente. Aprender mediante el cambio, guiado por la pendiente del error. Ahora realizaremos un ejemplo numérico para observar cómo la derivada actúa en el aprendizaje de una red neuronal. Consideramos una sola neurona con una entrada X, un peso W, un sesgo B y una función de activación sigmoide. Se define la función sigmoide como f de x igual a 1 dividido entre 1 o más elevado a la menos x. El peso W es igual a 0.3, el sesgo B es igual a 0.5, la entrada de X es igual a 1 y la salida deseada o real y subreal es igual a 1. Primero calculamos la combinación lineal de entrada denominada net. Net es igual a W por X más B. Si sustituimos lo veríamos de esta manera. Ahora aplicamos la función de activación. Y predicha es igual a f de net. Si sustituimos lo podríamos ver de esta forma. Por lo tanto, la neurona predice 0.69, mientras que el valor real que tendríamos sería 1. Como vimos, en la función sigmoide da entre 0 y 1. Calculamos el error con la función cuadrática media simple. E es igual a un medio por el cuadrado de la diferencia entre y real y y predicha, es decir, como lo podríamos ver en esta función. Si sustituimos los valores, podríamos ver que da entre 0,048 aproximadamente. La función de activación representa el error actual del sistema.
Para reducirlo debemos conocer cómo cambia este error si ajustamos el peso W. La derivada del error con respecto al peso se obtiene aplicando la regla de la cadena. dE sobre dW es igual a Y predicha menos Y real, por la derivada de F como lo vimos en net por X. Matemáticamente lo podríamos ver de esta manera. Sabemos que para la función sigmoide su derivada es f' de x es igual a f de x por menos f de x. Es decir, como lo podemos ver en esta fórmula. Sustituyendo el valor de f de 0.8, podremos ver que este es el error y vamos a sustituirlo en la derivada de este. Sustituyéndolo en la fórmula derivada, podríamos darnos cuenta que da entre menos 0,66 aproximadamente. Este signo negativo indica que el peso debe aumentar, pues al incrementar W, el error podría disminuir. Ahora aplicamos la regla de actualización del peso, conocida como el descenso del gradiente. W nuevo es igual a W viejo, menos eta por dE sobre dW, donde eta, la tasa de aprendizaje, es igual a 0.1. Sustituyendo podemos ver que el nuevo peso es ligeramente mayor, y si repetimos este proceso en múltiples iteraciones, el error seguirá disminuyendo progresivamente. En cada ciclo la red calcula la derivada del error, ajusta sus pesos y se acerca más al resultado correcto. En resumen, podemos ver que la derivada indica la dirección del cambio, también la tasa de aprendizaje controla su magnitud y finalmente que el proceso repetido constituye el aprendizaje. No es un resultado directo, sino que es cambiante a partir de su derivada. Cada ajuste y cada cálculo es una derivada más que guía el modelo hacia el mínimo error. Lo que acabamos de calcular, esa pequeña derivada negativa representa mucho más que un número. Es la dirección del aprendizaje. En todo modelo neuronal, la red no adivina, ajusta sus parámetros siguiendo el gradiente del error. Para entenderlo formalmente, consideremos el error total como una función multivariable. E es función de todos los pesos W sub 1, W sub 2 hasta W sub n, donde cada peso W sub i contribuye a la forma del paisaje del error. Imaginemos ese paisaje como una superficie tridimensional, con valles, crestas y pendientes. En cada punto, la pendiente se obtiene con el gradiente, el cual es el vector de derivadas parciales del error con respecto a cada peso. Matemáticamente, este vector apunta hacia la dirección de máximo incremento del error. Por lo tanto, para reducirlo debemos movernos en la dirección contraria. Ese es el principio fundamental del descenso del gradiente. Cada actualización de los pesos se calcula como, donde la letra griega eta representa la tasa de aprendizaje. Si eta es muy grande, los pasos serán inestables, saltando de un lado a otro del valle sin converger. Si eta es muy pequeña, el aprendizaje será lento, casi imperceptible. El equilibrio correcto entre precisión y velocidad depende de esa constante diminuta eta. Así, cada neurona realiza un cálculo local. Toma su error parcial, deriva y ajusta su peso. Pero cuando todas las neuronas lo hacen simultáneamente, capa tras capa, la red completa desciende por el valle del error, buscando su punto más bajo. En lenguaje matemático, el aprendizaje profundo no es más que un proceso iterativo de optimización sobre una función de error. El lenguaje conceptual es el acto de la red aprendiendo de sus propios errores. Cada derivada, cada ajuste infinitesimal, es una corrección guiada por cálculo diferencial. Si observamos el proceso de manera continua, podríamos escribir su versión diferencial, donde W sobre dt indica el cambio continuo del peso en el tiempo. Es decir, la velocidad de aprendizaje es proporcional a la pendiente negativa del error. Cuando la pendiente se aproxima a cero, el sistema alcanza un equilibrio. En ese punto, la derivada deja de guiar, porque el error ya no puede reducirse más. Y eso es ciencia. Es lo que llamamos entrenamiento completo. Desde una simple derivada hasta un equilibrio global, el cálculo diferencial se convierte en el motor invisible que impulsa la inteligencia artificial moderna.